Yo quiero ser con tu poder un vaso nuevo. Padre Santo, queremos ser esos vasos nuevos lavados por ti, Señor. Hermano, yo te invito a que te pongas de pie. Ya recibimos ese perdón de nuestro Padre Celestial. Ahora yo te invito a que dispongas tu corazón para pedir ese manantial de agua viva, su presencia, su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es real. Él camina y habita con nosotros, como decía el Padre, si nos dejamos guiar por su presencia, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, hermanos. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:2. Estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se fueron posando sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, gracias por tu presencia, Señor. Yo te invito, hermano, que a una sola voz pidamos ese Espíritu Santo, hermanos. Ese Espíritu Santo que recibimos en el bautizo, hermanos. Pero a veces ese Espíritu Santo lo tenemos apagado, lo tenemos adormecido. Pero, hermanos, en esta noche yo te pido, hermano, que pidamos esa gracia santificadora, ese Espíritu Santo que es el que nos guía, que nos ilumina, que nos instruye, que nos levanta, que nos alienta. Hermanos, si tú experimentaras o tienes el Espíritu Santo, hermano, no estás solo. Él está contigo y conmigo, hermano. Así no tengamos nada, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, hermano. Así es que yo te pido, todos con una sola voz, hermanito, pidamos ese Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven, santificador de las almas, ven a las almas sobre cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Ven a este pueblo, Espíritu de Dios, santificador divino. Ven, Espíritu Santo, por ese lugar que estaban todos reunidos. Aquí estamos reunidos, Señor, queremos experimentar también, Padre, tu presencia, Señor, que vengas a guiarnos, a santificarnos, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven a llenar nuestras tinajas, Señor. Ven a llenar nuestras vidas, Señor. Ven a llenar nuestras familias, Espíritu Santo. Derrama el Espíritu Santo en cada vida, en cada hermano, en cada corazón, para que no caminemos en tinieblas, no más. Que guiados por tu gracia santificadora, ese Espíritu Santo, que venga a llenarnos, que venga a transformarnos, que venga a santificarnos, que nos venga a guiar, que sea su luz divina. Ven, Espíritu Santo, llénanos, Espíritu Santo, llénanos de tu gracia, de tu amor, Espíritu Santo. Fluye en cada vida, en cada corazón, Espíritu Santo. Pides, Espíritu Santo, hermano, de tus labios, y pide al Señor que venga a morar, que venga a guiarte, que venga a ser tu amigo. Lo necesitamos, hermano, no nada más ahorita, siempre clama, busca al Espíritu Santo, porque Él es el que te va a guiar, hermano, en todo sentido, y Él es real, Él está con nosotros, hermano, si nos dejamos guiar por su Espíritu. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Clama al Espíritu Santo.
alabado seas, Espíritu Santo. Hermano, dale esas palmas al Espíritu Santo, ese aplauso al Señor, su gloria, su gloria. Fuerte, hermanos, porque es para el Espíritu Santo, hermanos. Bendito sea Dios, pues hoy por la misericordia de nuestro Padre Celestial está con nosotros, y invito a nuestro hermano Simeón, que viene a traernos la palabra de Dios, ese alimento más aún para nuestros huesos, nuestros tuétanos, nuestra alma, hermanos. Ese alimento, la palabra de Dios, que nos instruye y que nos sana. Gloria al Señor. Gloria a Dios, bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Gracias, Padre amado, por tu siervo, Señor, que has traído en esta noche, Padre Santo. Bendícelo grandemente, Señor. Bendice su familia, Señor. Bendice su entrar, su salir, Padre. Bendícelo, Señor, y que esa unción, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, sea con él, Señor, desde la cabeza a los pies, Señor. Que sea tu palabra santificadora hablándonos, Padre. Háblanos, habla a este pueblo, Señor. Te necesitamos, Papá Dios. Bendícelo y satúralo de tu Espíritu, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, lo cubrimos con tu sagrado manto y con la manto de María, que es nuestra madre, nuestra abogada y nuestra intercedora. Gloria a Dios. Y todo esto que lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Buenas noches, hermanos. ¿Y cómo está ese pueblo de Dios? Con el permiso de ustedes me voy a quitar la mascarilla. Ya me puse la vacuna, gracias a Dios. Así es que no hay peligro. Hermanos, pues es una alegría nuevamente estar aquí en este hermoso grupo, en esta gran familia, la iglesia. De veras, es una gran bendición. Y siéntase feliz, siéntase contento. Ya decían los hermanos, aquí está la familia. Unos hermanos tienen la bienvenida, aquí está la familia. Así es que la familia, la iglesia. Así es que bendito sea Dios que estamos nuevamente aquí, una vez más, para dar gracias, para alabar su nombre. Y de veras, hermanos, es un gran gozo estar en esta parroquia de San Patricio, ¿verdad? Hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy nos habla de cómo nosotros podemos tener una fe expectante. Ya decía un sacerdote, decía, a la renovación carismática, dice, se le conoce como personas de una fe expectante, no una fe muerta, no una fe, sino una fe viva. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a hablar, la palabra de Dios hoy nos habla acerca de cómo vivir la vida en el Espíritu. Y el hermano me llamaba, decía, ¿cómo nosotros podemos vivir una vida espiritual? ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida en el Espíritu? Porque nosotros sabemos, hermanos y hermanas, que desde el principio, dice, todo era caos y confusión y oscuridad por encima de todo el abismo. Y dice la palabra de Dios en el Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 2, dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Desde el principio, desde el primer versículo, segundo versículo, usted ve, dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Amén. Hermanos y hermanas, tres cosas bien importantes. ¿Cómo estaba la tierra? Dice que todo era caos. ¿Qué significa eso? Que todo era, no había nada, era, qué sé yo, como un caos, como espantoso, como que no había nada. Imagínense. Y dice, y confusión.
todo era confundido, no se sabía nada al principio, ¿verdad? Y era oscuridad, dice. Todo era caos, confusión y oscuridad. 3 cosas, imagínense, que dice la palabra de Dios. Pero más sin embargo dice, el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Amén. Hermanos y hermanas, entonces, si nosotros nos damos cuenta, cuando a veces en nuestra vida personal de nosotros, cuando crees que hay caos en tu vida, o cuando tú a veces crees que hay algo confundido y no sabes qué pasa, hay una confusión dentro de ti, hay algo confuso y no sabes ni qué pensar, o cuántas veces sientes que hay oscuridad en el camino que llevamos, especialmente en el trabajo, en la vida, donde quiera que nosotros en la vida diaria que llevamos, a veces encontramos oscuridad y problemas, ¿verdad? Pero déjame decirte, hermano, que en todo eso el Espíritu de Dios siempre viene a cada uno de nosotros cuando clamamos su santo nombre. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos y hermanas, es cuando nosotros debemos de llamar al Espíritu Santo, clamar el nombre del Señor, no importa, porque a veces estamos con problemas en la vida y no sabemos a veces a dónde ir ni cómo solucionar nuestros problemas. Pero sabemos de que hay un Dios, hermanos y hermanas, y sabemos de que nosotros también tenemos que cargar la cruz de Cristo. Siempre yo, cuando estoy pasando por dificultades, problemas, qué sé yo, todo el caos, la oscuridad y la confusión en mi vida, hermanos y hermanas, yo me acuerdo de los 5 misterios dolorosos. Cuando Jesús oraba, dice, sudaba como gotas de sangre que corrían por el suelo. La flagelación, cuando fue flagelado, golpeado, azotes. Cuando Jesús fue coronado de espinas. Cuando Jesús cargó la cruz en el camino hacia el Calvario y cuando murió en la cruz. Hermanos y hermanas, entonces, en este camino que llevamos, en todas esas cosas que pasamos, el Espíritu Santo viene a nuestro ayuda. Amén. Yo te aseguro que si tú clamas al Espíritu Santo de Dios, Él viene a nuestro encuentro, porque dice la palabra de Dios que Él es el Paráclito, el protector, el consolador. Déjame decirte, hermano, que una vez, cuando yo era un niño, podría ser que tenía como unos 5 o 6 años, cuando yo iba con mi papá a las asambleas, a la oración, a la iglesia, pasábamos 3 ríos, y cada río que pasaba él me cargaba y platicaba con nosotros compañeros, y yo me imaginaba, porque hay un hermano que predicó esa noche, que era como, él predicó en el idioma dialecto, pues, en el idioma de ellos. Bueno, yo no lo entendí casi nada, pero yo le pregunté a mi papá y le digo, ¿cómo? Le digo, ¿cómo Dios, le digo yo, entiende todos los lenguajes? Y mi papá me dice, en la Biblia habla de que hay un traductor, y ese traductor es el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, bendito sea Dios, dije yo, entonces hay un traductor. Y uno así viene creciendo, ¿verdad? Con su confusión, pero gracias a la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que nos alienta y nos da a conocer lo que es su palabra. Ya lo decía San Jerónimo, que cuando tú oras, tú le hablas a Dios, pero cuando tú lees su palabra, tú escuchas a Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Den un aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos y hermanas, fíjense lo que dice si nosotros vamos en Isaías, ¿verdad? Muchos de nosotros conocemos. Si nosotros vamos en Isaías, en el capítulo 11, en los versículos 1 al 3, mire lo que nos dice la palabra de Dios.
en el profeta Isaías, en el capítulo 11, en los versículos 1 y 3. Allí donde nos habla a nosotros los que son los dones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, el espíritu de sabiduría que viene a cada uno de nosotros, fíjese que viene a nosotros a través de su palabra. Créeme que hace unos años atrás yo era una persona que me daba mucha pena pararme adelante, y me pasaban, por ejemplo, a hacer el Padre Nuestro, y a mí por los nervios se me olvidaba. Créeme. Pero después de que recibí un retiro de vida en el Espíritu, yo comencé como que dije yo, pero ¿por qué yo estoy sintiendo, hay algo dentro de mí que me quema, que arde dentro de mi corazón? Y me puse a llorar. Y dije, ¿por qué estoy llorando, Señor, si a mí me enseñaron que yo no debo llorar, que los hombres no lloran? Pero yo empecé a llorar, y estamos con mi esposa, nos abrazamos y empezamos a llorar. Y dije yo, Señor, voy a dejar que tú obras en mí. Después que comenzamos un poco después, yo le dije a los hermanos, terminamos el retiro, comenzamos lo que es las clases de vida en el Espíritu. Yo sentía ganas de hablar del Señor. Yo sentía ganas de hablar con todo ese decir de la experiencia que yo había tenido. Y yo sentía un impulso del Espíritu Santo que me decía, yo le dije a los hermanos, dije yo tengo ganas de dar una clase. Yo tengo ganas de predicar y de dar a conocer lo que es la palabra de Dios. Y uno de los hermanos me dijo, hermano, eso va a pasar aquí unos 6 o 7 años, eso es un proceso grande, me dijo el hermano. Y yo tenía esas ganas de hablar de Dios, de tener la experiencia. Y yo no estaba casado por la iglesia, pero yo dije, Señor, algo me pide el Señor. Poco después, en ese mismo año, decidimos contraer el matrimonio. Y un mes más tarde un hermano me dice, en una posada, fíjese, en un hogar, pero habían como 60, 70 personas, estaba llenísimo. Y un hermano me dice, mira hermano, para tal fecha yo quiero que usted comparte el evangelio de la posada. Y compartí la palabra de Dios. Y creo que tardé como 45 minutos contando cómo la maravilla de Dios nos habla y nos llena a cada uno de nosotros. Y fue la primera vez que hablé del Señor, hermanos. Y todos esos hermanos dijeron, gracias al Señor porque nos ha llenado de su palabra esta bendita noche. Y así es, hermano, por eso Dios nos da a uno, yo no sé, estos dones del Espíritu Santo, y Dios conoce el don de cada uno de nosotros. Y dice la palabra pues de que el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y fortaleza, y el espíritu de ciencia, y sobre todo el espíritu del temor de Dios. San Pablo habla, cuando habla de todos estos carismas, de estos dones del Espíritu, dice, sométense ustedes a lo que es al temor de Dios, que de ahí vienen todos los demás dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el temor de Dios, si usted tiene temor de Dios, es porque usted va a estar en el camino de la verdad, en el camino hacia Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Papa Francisco nos exhorta algo, cómo nosotros debemos de vivir, nosotros que ya estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros que ya hemos vivido una vida en el Espíritu.
El Papa Francisco nos explica en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium en el numeral 259, mire lo que dice: evangelizadores con espíritu, quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismo a los apóstoles y lo transforma en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno comience a entender su propia lengua. El Espíritu Santo además infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, parecía, que quiere decir en voz alta, en todo tiempo, lugar, incluso en contra de la corriente, como estamos ahora, en contra de la pandemia, en contra de los problemas, pero nosotros anunciamos el Evangelio de Dios con parecía, en voz alta, como dice el Papa Francisco, y sigue diciendo, dice: invoquemos hoy y apoyemos en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacío, y el anuncio finalmente carece de algo. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia, no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que se transfigura en la presencia de Dios. Amén. Mira cómo quiere el Papa que se anuncie. Dice que se haga en voz alta, a todo tiempo e incluso en contra de la corriente. ¿Qué importa cómo estamos viviendo, qué problemas tenemos? Pero nosotros agarrémonos de Dios, del Espíritu Santo, a todo tiempo, en contra de la corriente, no importa. Y dice que seamos unos evangelizadores con espíritu, o sea, sin temor, con poder. Aquí donde se nos debe desarrollar el don del Espíritu Santo, que es el don de fortaleza, con fuerza, con fortaleza, con poder, evangelizar, hermanos y hermanas. Y por eso les decía al principio que nosotros, la renovación carismática, se conoce como, debemos, dice, estar como nosotros, nuestra fe debe ser una fe expectante, una fe que se ve, porque la fe es una acción. Cuando usted tiene fe, usted camina delante de Jesús y participa y da un servicio y sigue adelante, no importa si estamos en contra de la corriente. Me gusta lo que dice Romanos en el capítulo 8. Si usted lee todo el capítulo 8 es bien maravilloso, pero hoy vamos a tomar un poquito lo que es en Romanos 8 del 14 al 17. Romanos 8 del 14 al 17. Miren lo que dice la palabra de Dios. San Pablo, la carta a los Romanos, dice: en efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para caer en el temor. Antes bien, han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, o sea, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Bendito sea Dios. Bien maravilloso. Dice: todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Levante la mano los que son hijos de Dios. Bendito sea Dios. Los que nos dejamos guiar por el Espíritu somos hijos de Dios, y bendito sea Dios por eso. Y dice San Pablo que ustedes no han recibido un espíritu de esclavos,
que está esclavizado solamente en el trabajo, un espíritu que esté esclavizado solamente en la familia, un espíritu que esté esclavizado solamente en un deporte, no, sino porque a veces estamos esclavizados en tantas cosas y no tenemos tiempo para el Señor. Así es que por eso San Pablo dice que ustedes han recibido un espíritu, no un espíritu de esclavos, sino dice ustedes han recibido, dice, un espíritu, dice, antes bien han recibido un espíritu de hijos adoptivos de Dios. Y si nosotros somos hijos adoptivos de Dios, exclamamos Abba. Abba, que quiere decir Padre, ¿verdad? Porque Dios es nuestro Padre celestial. Entonces, ese espíritu que nos hace a nosotros alabar y glorificar el nombre de Dios, ese espíritu que nos hace a nosotros, que nos conduce a dar un servicio. Hermanos y hermanas, ese espíritu lo tenemos nosotros, porque Dios nos ha dado ese espíritu desde el bautismo para ser profetas, sacerdotes y reyes. Amén. Ese espíritu, ¿verdad? No tenemos un espíritu apagado, como estaba leyendo un libro, ¿verdad? Donde hay una anécdota de que había un padrecito y dos hermanitas fueron y padre, dijo, nosotros queremos orar por usted para que Dios derrame su espíritu y para que se le note su espíritu. Y dice, si yo tengo el espíritu, ¿quién dice que no tengo el espíritu? Dice, yo recibí el espíritu en el día de mi bautismo, y yo recibí el espíritu cuando recibí mi confirmación y en el día de ordenación. Y dice una de las hermanas, pero podemos orar siquiera para que se le note. Sí, porque a veces decimos que llevamos el espíritu y andamos todo el tiempo amargados. El espíritu de alegría, el espíritu que esos dones que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que se transmite, como dice el Papa, que se ve, y lo que dice al final, Dios quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia, no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que transformada en presencia de Dios. ¿Amén? Eso es lo que quiere el Señor. Entonces el Espíritu mismo dice, el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para hacer testimonio de ser hijos de Dios. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. Si usted lee este pequeño versículo, que es el versículo 16, dice, el Espíritu, cuando habla del Espíritu, está con mayúscula. Y cuando habla de nuestro espíritu, está hablando con minúscula. O sea, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. Y entonces nosotros dice, para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, también somos herederos. ¿Herederos de qué? Del reino de los cielos. Aquel reino que el Señor nos ha ido a preparar para nosotros, y que cuando Él nos llama a su presencia, ahí está el premio, dice San Pablo, que nos tiene esperado a nosotros. Dice, y si hijos también herederos, dice, herederos de Dios, coherederos de Cristo, dice. Y si compartimos sus sufrimientos de Jesucristo, es decir, si nosotros padecemos, compartimos el sufrimiento de Cristo, es para ser también glorificados con Él. Amén. Glorificados con Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Entonces, hermanos y hermanas, fíjese, en ese tiempo, fíjese, antes de que yo tenía mi conversión, yo vine a este país. Lo primero que yo hice es buscar la iglesia. Pero usted sabe que no hace falta los malos amigos, las malas amistades. Y una vez me dijo un primo, dice, hey, vete a mi casa, dice, te voy a invitar a una comida. Y ahí había cerveza y todo eso. Y vine yo, pues como ahí andaba mi fe medio no muy bien. Empezamos a tomar.
Me tomé como unas 5 o 6 también. Me dijo, no, si no pasa nada. Dice, una no es ninguna, 2 es una, 3, no sé cómo me dijo. Y fíjese, vine yo. Después salí de ahí, iba manejando mi automóvil, ¿verdad? Y yo me acuerdo de esto cuando San Pablo va lo tumba del caballo. Y yo dije, a mí me tumbó de un carro. Y me accidenté, me fui a la cárcel, me fui al hospital, mi deuda en ese tiempo como unos $7,000, $8,000, y este ojo no podía ver. No pude ver con este ojo por 2 semanas, y todo nublado. Y fíjese, hermano, y yo le dije al Señor, si tú me devuelves la vista, yo voy a proclamar tu palabra. Yo voy a entregarme a ti, Señor, pero yo te prometo hoy que quiero continuar si tú me devuelves la vista. ¿Saben qué, hermanos? A los 15 días empecé a mirar normalmente. Y por eso yo le digo esto, hermano, ¿por qué? Porque yo prometí al Señor, y proclamar su palabra es para mí, es una alegría, es un gozo, porque sé que de dónde me sacó el Señor y de quién me ha librado. Yo no sé, yo sé que cada uno de nosotros tiene un testimonio de vida, pero créeme, hermanos y hermanas, que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. El Señor tenía un propósito conmigo, y por eso el Señor hoy me tiene aquí, porque yo le prometí al Señor. Y el Espíritu Santo fue transformando mi vida, y gracias al Espíritu Santo hoy estamos aquí hablando de lo que es el Espíritu Santo. Hermanos, entonces eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y mire lo que dice la palabra de Dios. Voy a compartir 3 versículos. En 1 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 16, dice así: ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Dice San Pablo. ¿No saben ustedes que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Por lo tanto, hermanos y hermanas, nosotros somos templo de ese Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios dice, cuando nos creó al hombre, dice, sopló en sus narices y le dio un espíritu de vida, y el hombre fue un ser viviente. Amén. Entonces, ese espíritu que, como dice aquí San Pablo también, que el espíritu de él se une a nuestro espíritu, y ese espíritu que se ha unido con Dios no es un espíritu de temor, sino es un espíritu de valentía. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando usted esté pasando por dificultad, usted diga, yo soy templo del Espíritu Santo. Cuando usted está enfermo o está pasando, qué sé yo, lo que sea, usted siempre diga, yo soy templo del Espíritu Santo, y Dios me ha creado a su imagen y semejanza. ¿Y a dónde? ¿Qué más? ¿verdad? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y también en Romanos 8, en el versículo 9 también dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habite en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Bien importante, miren lo que dice. Mas ustedes no viven según la carne. Nosotros aquí ya no vivimos según la carne, sino vivimos según el Espíritu que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso caminemos con fuerza, con valor, nuestra vista siempre a la tierra prometida, que es Cristo Jesús, a través del Espíritu. Amén. Eso es el llamado de Dios a cada uno de nosotros. Y me gusta lo que dice también en San Juan 16:13. Dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa, pues no habla por su propia cuenta, sino hablará lo que oiga y explicará lo que ha de venir. San Juan, mire cómo es, cuando venga el Espíritu, cuando nosotros recibimos ese Espíritu, cuando nosotros nos llenamos de ese Espíritu,
el Señor ya nos tiene a nosotros. Y es simplemente nosotros es ser dóciles a su palabra. No importa las dificultades que nosotros pasamos, pero sabemos que el Espíritu de Dios está siempre en cada uno de nosotros. Amén. También, hermanos y hermanas, la enseñanza que nos tiene la iglesia a nosotros a través del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2017, donde nos dice también acerca de el Espíritu, como el Espíritu de Dios